¿Cómo le va? Buena jornada para todos. Bolivia. ¿Por qué la mayoría de los bolivianos siguen eligiendo a Evo Morales? Allí el primer interrogante que hoy planteamos en esta agenda que abrimos en este momento. En Twitter puede sumarse, debatir, participar y empezar también a repensar lo que está ocurriendo en la nación boliviana. Este miércoles, además, Cuba somete a votación a nueva cuenta ante Naciones Unidas una resolución de condena contra el bloqueo que le aplica Estados Unidos desde hace más de 50 años. Preguntamos, que Naciones Unidas trabaje, se reúna, debata, vote, ¿cambiará en algo la postura de Donald Trump? Tenemos presencia en redes, tanto en Twitter como en Instagram. Síganos. Empecemos a compartir esta mañana. Ante la continua amenaza de golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales, el pueblo boliviano se mantiene movilizado en respaldo al líder indígena. La estrategia golpista que aún sigue en marcha reflejó durante la jornada del martes acciones como la realizada por el dirigente de extrema derecha Luis Camacho, que intentó entregar una petición nada democrática a Evo Morales durante una actividad en la región del Alto, con la intención de provocar una agresión en su contra. En dicha situación, la oposición boliviana busca provocar una reacción nacional e internacional que justifique señalamientos contra el mandatario boliviano y acusarlo de generar violencia contra supuestos sectores democráticos. En ese contexto, Evo Morales acusó a fuerzas externas lideradas por Estados Unidos de promover injerencismo y provocar actos violentos que atenten contra la estabilidad del país. Mientras tanto, la Fuerza Popular, trabajadores, mineros, gremios sindicales y organizaciones sociales e indígenas realizaron una masiva concentración en el centro de La Paz bajo la consigna «Evo no está solo». En esa actividad, el líder aymara denunció que la oposición quiere traer injusticia con la violencia y pidió la unidad como el triunfo del pueblo boliviano, que siempre será la derrota de los vendepatrias. Hoy, en Agenda Abierta, daremos seguimiento al desarrollo de la jornada y a los planes golpistas que pretenden implementar al no reconocer los resultados electorales del pasado 20 de octubre. Revisamos prensa digital rapidito. Patria Nueva propone en su titular: multitudinaria marcha y concentración realiza la Central Obrera de Bolivia en La Paz, expresando el respaldo al presidente Morales y rechazando el golpe de Estado que promueve la oposición. Resaltan esta característica de la marcha, que fue multitudinaria, que estuvieron presentes los sectores sociales del país en la ciudad del Alto para dirigirse con una marcha pacífica hasta la sede de gobierno. Resaltan también la tarea que se hace en defensa de la democracia, hoy amenazada por un intento de golpe de Estado promovido por la extrema derecha. El secretario de la sindical boliviana COB, Nicanor Baltazar, dijo que esta es la verdadera convocatoria que se está llevando adelante para hacer respetar el voto popular del pueblo boliviano. Además, vamos a mostrarles Radio Santa Cruz. Ocupación de instituciones marca nueva fase de golpe en Bolivia. Recuerden que Santa Cruz está al oriente del país y junto con Beni, Pando y Tarija hace parte justamente históricamente de estados que se creen o se arrogan otros derechos y otras libertades que no corresponden con el derecho de todos los bolivianos. Hay grupos opositores aquí impidiendo el acceso al Servicio de Migración y al Ministerio de Educación y que confirman que este golpe de Estado que denuncia Evo Morales entró ya en una nueva fase. Los paros que usan para ejecutar esta acción dañan económicamente al pueblo trabajador. Los más perjudicados son nuestros hermanos profesionales independientes, empleados, gremiales, comerciantes, que generan sus ingresos al día. Teniendo claro esa cuestión de que los paros generan daños económicos, se decide de todas maneras avanzar con estos cierres. FM Bolivia dice: Quispe presenta un proyecto para anular comicios. Quispe es un diputado opositor, Rafael es su nombre. Ayer presentaba este proyecto de ley buscando anular las elecciones del 20 de octubre, que están cuestionadas sin ningún tipo de fundamentos por la oposición. Y también él confirmó algo que ya ayer lo abordamos desde el análisis, pero que las voces mismas de la oposición hace días lo vienen haciendo circular. Dice este hombre: estamos más divididos, nos estamos enfrentando entre hermanos.
todos somos bolivianos. Hoy presenté el proyecto de ley para anular las elecciones, todo con el fin de salvar la democracia. Así dice él, y ese es el argumento que usa para esa presentación. Hay algo importante aquí. Ayer había un dirigente opositor que se llama Luis Camacho, llegando al Alto del aeropuerto internacional no pudo salir, tomó un vuelo a Santa Cruz y Carlos Romero, lo vimos también al aire el ministro Carlos Romero ayer, decía, la seguridad de este hombre, al ser un boliviano, nos corresponde a todos. El Estado se ha comprometido a resguardar la integridad física de las personas que llegaron en este caso ya a Santa Cruz. Ayer nosotros lo vimos a él cuando decía, hemos cumplido y el vuelo charter hacia Santa Cruz llevó a los dirigentes que estaban en el Alto sanos y salvos. El canciller boliviano, a su vez en Naciones Unidas, otra instancia, en este caso desde lo externo, una vez más indicaba, acudimos a este foro para denunciar y alertar sobre los riesgos que corre la democracia boliviana. No hay argumento alguno que justifique un acto sedicioso. Así se pronunciaba el canciller ante, en este caso, autoridades de la OEA. ¿Cuál es el plan que tiene Estados Unidos para Bolivia? Hubo una previa, hay una intensiva o hay una fase en desarrollo y hay un objetivo final. Fíjense cómo quedaba claro que se planteaba para Bolivia un estado de crisis social, manifestaciones violentas, barricadas y huelgas, usando a los comités cívicos y el movimiento 21F, desplegados en el oriente del país. Se buscó fragmentar las instituciones estatales armadas. Se buscó el reclutamiento de altos funcionarios en servicios activos dentro del ejército. Esa fue la primera parte. Luego, la fase final, que no está ejecutada, implica la proclamación de un fraude electoral, tal cual lo hicieron, imponer un gobierno paralelo, hablan en función de esto. Estados Unidos sería el que proclamaría un fraude electoral y se busca con esto una y otra vez alentar mensajes de ilegitimidad y de fraude electoral en las últimas elecciones generales. También aquí se están iniciando llamados a una huelga general indefinida, operaciones encubiertas de sabotaje, de violencia, buscando justamente minar la tarea y la actividad de cualquier tipo, no solo la social, en Bolivia. Ayer las autoridades de la Nación daban un comunicado, una presentación ante la prensa, contando las pérdidas que hay en Bolivia, pérdidas económicas también, luego de estos intentos de golpe. Recuerden que hubo 2 fallecidos. El Instituto Nacional de Estadísticas ya tiene este número, 167 millones de dólares se han perdido desde que iniciaron estas protestas. Freddy Morales hasta ahora está listo para contarnos un poco más de cómo los movimientos sociales siguen apoyando al presidente Evo Morales, siguen comprometidos con la defensa de la democracia y con los resultados electorales. Freddy, bienvenido. Buenos días, Marcela. La Paz amanece con más puntos de bloqueo que en días anteriores. Ya son 14 días de conflicto que viene planteando la oposición política para exigir ahora la renuncia del presidente Evo Morales o la anulación de las elecciones y el cambio de las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como departamental. Anoche se produjeron enfrentamientos con la policía de parte de médicos que están en huelga desde hace más de 60 días y estudiantes universitarios que intentaron ingresar a las adyacencias de la Plaza Murillo. Se ha reportado un total de 9 personas heridas por esos enfrentamientos realizados anoche. Entre tanto, el tribunal, las organizaciones internacionales que tienen a sus expertos trabajando en la auditoría a lo que fue la votación del 20 de octubre pasado, continúan trabajando ya en su 6º día, están cumpliendo la mitad del tiempo de trabajo que se habían fijado previamente para elaborar un informe final que, según el gobierno boliviano, tendrá carácter vinculante, es decir, que sus decisiones serán adoptadas como oficiales por las autoridades del país.
Ya va la mitad del tiempo de trabajo de estas organizaciones y expertos y el candidato Carlos Mesa se rehúsa a participar no solo fiscalizando el trabajo que vienen realizando estos expertos, sino también presentando lo que él llama las pruebas de un descomunal fraude, según sus propias palabras. Su socio político, el radical conservador Jorge Quiroga, lo ha instado a que presente las pruebas que dice tener. Le ha dicho a su socio político, si alguien tiene pruebas de que hubo fraude, su deber es presentarlas y no ocultarlas. Pero Carlos Mesa no tiene ningún interés en presentar esas pruebas, supuestas pruebas, porque junto a medios de comunicación fundamentalmente y redes sociales, ya se ha instalado en el cerebro, en la cabeza de muchas personas de este país que hubo fraude y ya no es necesario, según ellos, probar absolutamente nada. Los movimientos sociales, como indicabas Marcela, se encuentran atentos en la ciudad de La Paz, están desplazados, todavía no se ha anunciado si habrá una manifestación pública de estos movimientos sociales por el centro de la ciudad en respaldo al presidente Evo Morales y también en respaldo a los resultados de las elecciones del 20 de octubre que le dieron la victoria en primera vuelta precisamente a Evo Morales. Finalmente, señalar que las instituciones, varias instituciones de La Paz, instituciones estatales, como por ejemplo Impuestos Internos, el Banco Unión, que también es estatal, esta mañana amanecieron rodeados por personas de la oposición que dicen estar cumpliendo las instrucciones de los comités cívicos que se constituyen en el ala más radical de la oposición hasta el momento para evitar que se trabaje en estas instituciones. Según la instrucción de los comités cívicos, la idea es asfixiar al Estado, evitar que estas instituciones públicas puedan trabajar y recaudar dinero. De ese modo, asfixiar al Estado, esa es la instrucción de los comités cívicos. El dirigente cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, ha anunciado que llegará a La Paz al mediodía de hoy en un nuevo intento por entregar una carta para que el presidente Evo Morales pudiera firmarla y renunciar, según ese texto que tiene fijado Camacho presentar en la ciudad de La Paz. Como decías, Marcela, anteriormente, ayer fracasó en ese su intento y debió retornar a Santa Cruz porque las organizaciones sociales del Alto evitaron que salga del aeropuerto y se pueda dirigir hacia la ciudad de La Paz. Este es el panorama hasta este momento, Marcela, en La Paz, sede del gobierno de Bolivia y también en el resto del país. Resalto justamente las palabras del presidente Evo Morales agradeciendo ayer el apoyo del pueblo boliviano al respaldo a la democracia, porque se entiende todo lo que pasó ayer, Freddy, como si fuese un respaldo al candidato del MAS solamente. Y el sentimiento es aún mayor. Hablamos de los bolivianos saliendo a respetar lo que votaron en urnas. Y ahí ya la cosa cambia, por eso también el exhorto del mandatario diciendo cuidado con lo que hacemos porque nos estamos lastimando entre nosotros mismos. Creo que eso promueve una reflexión final y también, ya voy a mostrar, la gran convocatoria que se recibe ayer es justamente por apelar a ese punto de unión y dejar atrás las divisiones donde aparece el injerencismo, Freddy. Así es, el presidente ha convocado a toda la población, en realidad no solo a los movimientos sociales que lo respaldan, a cuidar lo que ha sido el crecimiento económico de Bolivia, la estabilidad económica en estos 13 años. Esta estabilidad económica ha dado lugar, a su vez, a que hayan una serie de medidas sociales que benefician a más de la mitad de la población directamente. Son 3 bonos los que están vigentes y estos bonos los percibe más de la mitad de la población boliviana. Pero además está en pleno desarrollo un proceso de industrialización, que es uno de los aspectos que ha venido reclamando históricamente la población de este país. Y el presidente Evo Morales ha venido a exhortar a toda la población a cuidar estos avances, estos logros que ya son una realidad en el país y que ha dicho el presidente, ahora la oposición política y la derecha quieren destruir de una forma inmediata para volver al pasado, volver a los procesos de privatización, de entrega de las empresas y los recursos naturales del país a empresas transnacionales, cosa que no está ocurriendo ahora tras el proceso de nacionalización del año 2006. Que empezó precisamente con los hidrocarburos, Marcela.
Gracias, Freddy, por la información. Ya voy a abrir el espacio de análisis también. Antes, desde aquí, voy a mostrarles dos publicaciones en Twitter. Una va a mostrar justamente la magnitud de la movilización que se hizo ayer en apoyo justamente al presidente Evo Morales. ¿Quién lo sube? ¿Quién lo cuelga? La Radio del Sur toma la imagen original de Bolivia TV. Y allí el grito, Evo amigo, el pueblo está contigo. Vamos a darle play, por favor, así pueden ver las imágenes cargadas aquí y las podemos chequear y las podemos ver. Luego de esto, ahí están rodando las imágenes. Audio también tratemos, por favor, de que se oiga para tener en claro este mensaje que se oía. Ahí mostrado el material tal cual es. Y hace pocos minutos el presidente Evo Morales, a través de su usuario en Twitter, Evo es Pueblo, recordaba cómo hoy, 1988, se reportó que Robert Gelbart, embajador de Estados Unidos, prometió apoyar el fortalecimiento del sistema democrático, pero en realidad ejecutó un plan de injerencia para saquear recursos naturales de nuestra querida Bolivia. Ahora, dice el presidente Evo Morales, somos país digno y libre de ese intervencionismo. Nos quedamos resaltando allí también eso, también tienen play para mirar un poquito más esas imágenes que está subiendo el presidente boliviano y luego de esto es cuando nos preparamos a ir al análisis. Nos quedamos en el video, lo ampliamos. Ahí aparecen justamente los titulares de los medios de comunicación en ese momento anunciando la decisión y la intención de Estados Unidos y luego el mandatario Morales llevando la verdad sobre esos hechos, diciendo supuestamente querían una cosa, pero el plan era finalmente, como suele ser, acción de Estados Unidos, injerencia en asuntos internos bolivianos. Así entonces, dejo el espacio Twitter, me voy hasta ahora a sumar debate con nosotros. Juan Carlos Pinto va a estar acompañándonos en el análisis en los hechos que se dan en Bolivia y es un experto en temas electorales, así que vamos a aprovechar su bagaje, justamente sus conocimientos, para ver un poquito más de lo que ocurre en el país. Hola Juan, buen día. Hola Marcela, un saludo fraterno desde Bolivia. Muchas gracias, siempre en mi corazón, el pueblo, el país, con toda su hermosura y su inmensidad. Hay cosas aquí que, aprovechando que eres experto en temas electorales, quiero ir sumando. Por ejemplo, una vez que OEA y Gobierno Nacional de Bolivia finalizan esta auditoría, ya sabemos qué es lo que va a pasar, digamos, con un cronograma de presentación de la información, para saber también cómo van a reaccionar de lado y lado los candidatos que han recibido mayor intención de voto en las últimas elecciones. Bueno, no hay nada definido, sin embargo, habrá que tener una mirada del contexto político y de la geopolítica del imperio en este momento, en la perspectiva de que Bolivia y su gobierno ha apostado a que esta auditoría demuestre plenamente el hecho de que no ha existido ningún fraude, de que toda información ha sido dispuesta para esta auditoría de la OEA y que no tenemos nada que ocultar. Sin embargo, también tenemos la preocupación de que la decisión, que puede tener un marco técnico también y sobre todo va a tener una decisión política. En esa perspectiva de que la OEA, a través de algunos de sus personeros, ya se ha parcializado en relación a determinadas situaciones que ocurren en el país. De alguna forma también le ha brindado apoyo, entre comillas, precisamente a Camacho, quien está actuando como outsider de este proceso en la búsqueda de generar y profundizar un golpe de Estado que se encuentra en Bolivia.
Esa es un poco la perspectiva, no solamente quedarnos en la posibilidad que actualmente estamos defendiendo como parte del proceso de cambio, de que la auditoría realmente demuestre algo, sino que también ver de que las fuerzas opositoras están jugando su propio ajedrez en esta perspectiva. Y en ese sentido tenemos todo este panorama de violencia política en el país, motivado por este tipo de actores políticos que desde Santa Cruz, con sectores cívicos o desde algunos sectores jerárquicos de las universidades, han entrado en un proceso de ofensiva total y buscando generar algunas victorias simbólicas dentro de la paz, que es el símbolo fundamental del poder político. En esa perspectiva ya tenemos varios heridos, tenemos una ofensiva total y tenemos al mismo tiempo, y eso hay que decirlo, movimientos sociales en marcha hacia la ciudad. La situación es conflictiva, la situación es violenta, pero no porque el pueblo boliviano lo quiere así, o por lo menos la mayoría de este pueblo boliviano, sino una porción, sobre todo de sectores medios, inconformes con los resultados que están generando esta condición, y no están solos. Yo supongo y suponemos los bolivianos que tienen un fuerte respaldo de la ofensiva neoconservadora de la derecha y del imperialismo que está de por medio. Justamente elegí arrancar esta conversación hablando de lo electoral, primero para escuchar de boca de un experto electoral, y en este caso boliviano, quién mejor que tú para conocer esa realidad, de que este grupo de trabajo de la OEA ya está parcializado a partir de las decisiones que ha asumido en función de Camacho. Pero luego hay algo muy importante aquí, y es que todos estos sucesos no nos saquen la claridad acerca de que el resultado de esa auditoría tiene carácter vinculante. Y al ser vinculante, justamente, va a ser determinante en la resolución de este conflicto planteado en Bolivia. Por eso apelaba justamente a la información y a todo este cuadro de situación que nos estás contando, Juan, y que nos lleva a conocer la realidad mucho más de cerca. Así es, Marcela. Mira, ¿cuáles son los posibles escenarios en ese sentido? El primero es que definitivamente la legislación boliviana no permite la anulación de las elecciones, como ocurre en otras legislaciones. Las elecciones tienen un carácter ya legal y no son sujetos de anulación. Entonces, todo el pedido, toda la movida que tienen los cívicos y compañía están fuera de la legislación boliviana. Segundo, lo que esta comisión técnica podría intentar generar como resultado político es justamente la anulación de varias actas que muestren que el resultado es de menos del 10% esperado de diferencia entre el primero y el segundo, abriendo la posibilidad de la segunda vuelta, que ha sido la primera demanda en la primera etapa de este conflicto. Y por supuesto la primera opción debería ser justamente mostrar de que no ha existido ningún fraude, de que el 10.54% de diferencia entre el primero y el segundo se mantiene y que definitivamente hay un ganador de las elecciones que es Evo Morales en la primera vuelta. Entonces, estos son los escenarios en que se mueve. Decías muy bien, el tema es que más allá de un resultado técnico va a haber una definición política para la que también tendríamos que estar atentos los bolivianos y los latinoamericanos, porque asumimos que lo que se juega en Bolivia no es solo de nuestro país, sino de todo el continente. Es así, Juan, y ahí viene justamente la importancia de oírte y dejar claro que cuando están pidiendo los opositores golpistas la anulación de la elección, están pidiendo algo que está fuera de la jurisprudencia boliviana y ellos lo saben. Yo te diría que es de manual, porque si hablamos también de los pasos y de los procesos que ha creado Estados Unidos a la hora de intervenir estados soberanos en Latinoamérica y en el mundo en general,
estos pasos se repiten. La oposición sale a pedir algo que no es posible que le den, cambia sobre la marcha su tesitura o su objetivo, como lo decías en primera instancia, era ver si era necesaria una segunda vuelta electoral, y en la realización de los disturbios y de los actos de violencia han cambiado de opinión, han cambiado de objetivo y ahora lo quieren fuera de la silla presidencial a Evo Morales, que ha recibido la mayor cantidad de votos en la última elección. Quiero ir justamente a la importancia de tener claro esto. Cuando un golpista pide algo que está fuera de la Constitución, ¿cómo Estados Unidos mueve el manual? Es precisamente eso, estamos en el esquema del golpe suave, y en esa perspectiva se han estado sucediendo las diferentes etapas en nuestro país de subversión desde esta perspectiva. Es más, ahora acaban de inventarse una caricatura de Guaidó con este señor Camacho en los cívicos de Santa Cruz, que cuando iba a mostrar justamente en un cabildo multitudinario en Santa Cruz las pruebas de que el presidente no es digno de ser presidente, apareció que no tenía ningún video y desinfló en mucho incluso el respaldo de sus propios correligionarios en ese sentido, e intentó compensar con un acto, entre comillas, de valentía, queriendo llegar hasta La Paz, situación que le impidieron justamente las organizaciones sociales. Sin embargo, hoy están más agresivas que nunca. Hace un momento se mencionaba el hecho de que anoche tuvimos ya 9 heridos de las organizaciones sociales indígenas, originarios, campesinos, que se enfrentan con universitarios y miembros de la Alcaldía de La Paz, que están coligados en la perspectiva, equipados con cascos, equipados con máscaras de gas, con cachorros de dinamita y cohetes, para enfrentar a los movimientos sociales que en general están a pecho abierto defendiendo el proceso de cambio en las calles. Por favor, háblame de esa frase, a pecho abierto defendiendo la democracia en las calles. A pecho abierto porque ellos están movilizados sobre La Paz con el total respaldo al proceso de cambio, y en esta perspectiva están movilizados acá defendiendo los alrededores de la Casa del Pueblo en las diferentes esquinas. Están junto con la policía que está también asumiendo este papel de defensa, pero ellos no tienen ningún arma, no han traído armas, no han traído palos, tienen sus trajes originarios y en esa calidad es que están defendiendo el proceso porque asumen que es su responsabilidad y es su proceso. Frente a grupos paramilitares que están asumiendo esta situación de generar heridos, generar desconcierto y generar alguna toma simbólica para ellos, que es acercarse a la Casa del Pueblo en esta perspectiva desesperada de tener alguna victoria luego de 14 años de conflicto en la que no han logrado nada y solamente han generado el descontento de la población, que ya necesita trabajar, que ya necesita resultados concretos y certeza sobre el futuro que viene para Bolivia. Esa es la perspectiva en la que se enfrentan estos sectores radicales desesperados que nos están enfrentando en Bolivia y que por supuesto nos causan daño frente a una condición democrática que los bolivianos hemos asumido y hemos aprendido a valorar en estos 14 años de proceso de cambio. Muchas gracias, Juan. Un gran abrazo. Gracias igualmente. Saludos. Saludos. Desde aquí en Twitter preguntamos por qué la mayoría de los bolivianos sigue eligiendo a Evo Morales. El primer punto que pusimos como una opción preestablecida era por la paz que tienen en el país, lo eligió el 7% de esa opción. Crecimiento constante, sin embargo, decidieron optar por esta respuesta el 69% de las personas que participaron respondiendo a esta pregunta. Porque es un faro moral, Bolivia hoy y su lucha y su resistencia, indica el 8%,
y no lo elijo Morales dice un 16%. Allí planteado entonces sobre un universo de más de 300 votos hasta ahora, tienen la jornada de este día para seguir participando, votar, debatir, elegir, inclusive si quieren escribir un poquito más, tienen la opción para hacerlo. Eso, mundo Twitter. Ahora, desde aquí, recordamos cómo Naciones Unidas declaró un 6 de noviembre como hoy, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Parece que es muy poco, sin embargo es poca la información que manejamos día a día los ciudadanos y por eso Naciones Unidas va a tomar una jornada, un 6 de noviembre como hoy, para seguir sumando información. Vemos el video y aquí los espero luego de la pausa. Desde 2001, el día 6 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha evaluado las lagunas del sistema y hace recomendaciones sobre las formas concretas para fortalecer la ley medioambiental y su aplicación. Contaminación por derrames de aceite y productos químicos, saqueos de recursos naturales y escombros son algunos de los atentados que se dan contra el medio ambiente en estos periodos. Naciones Unidas considera que actuar sobre el medio ambiente contribuye a la prevención de conflictos, ya que no habrá paz si no se sostienen los medios de subsistencia. Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, llevará ante la ONU un proyecto para reclamar el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a la isla. Previamente, el canciller cubano denunció esto a las autoridades de Washington de ejercer presiones a países latinoamericanos con el objeto de socavar el patrón de votos a favor de la resolución que Cuba presenta cada año ante la Asamblea General del organismo multilateral. Alertó que en octubre fueron convocadas por el Departamento de Estado del país norteamericano las embajadas de 4 naciones latinoamericanas en Washington para justificar la continuidad del bloqueo unilateral. Además, informó sobre las gestiones directas realizadas por embajadas estadounidenses en las capitales de 6 países de América Latina, con el mismo propósito. Mientras tanto, en Cuba empresarios de diversos países, entre los que destaca Rusia, España y Estados Unidos, fijan sus miras en la isla que se ofrece para los inversionistas como el país más seguro para sus inversiones. Hoy en Agenda Abierta haremos un seguimiento a la votación contra el embargo que ha costado pérdidas millonarias y humanas. También destacaremos la visión del empresario extranjero que encuentra en Cuba una oportunidad para su desarrollo pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Revisamos portales digitales a esta hora. Granma dice, Cuba sabe que cuenta con el apoyo unánime de los pueblos contra el bloqueo. 28ª ocasión consecutiva, Naciones Unidas se pronunciará sobre este cerco comercial, el más largo de la historia, un sistema de sanciones injusto y genocida que constituye el principal obstáculo al desarrollo de Cuba y que se mantiene en franca violación al derecho internacional y de la voluntad de la propia Asamblea, que ya lo ha condenado, que ha condenado este bloqueo que hace Estados Unidos a Cuba en 27 ocasiones. Además, nuestro portal, ¿cómo se ha agravado el bloqueo contra Cuba en la era de Trump? Durante este periodo, abril 2018 hasta marzo 2019, ya les voy a mostrar cifras que hemos graficado. Cómo ha recrudecido este bloqueo, haciéndose eje central de la política estadounidense contra Cuba. Además, vamos a ver lo siguiente. Cuba Debate plantea Feria Internacional de La Habana 2019, potencialidades a partir de la industria local. Y están hablando de esta Habana que busca potenciar su desarrollo a partir de los recursos endógenos que tiene en cada municipio, busca bajar las importaciones, promover alternativas para cumplir los planes que tiene en marcha en cuanto a su desarrollo, busca nuevos rubros para bajar la importación también de importaciones y aumentar los ingresos al presupuesto. Cientos de personas también estuvieron este martes en el stand de esta feria, en el stand de Bolivia, donde le dieron su respaldo justamente al gobierno del presidente Evo Morales y a su decisión de respetar lo que los ciudadanos eligieron en urnas el 20 de octubre pasado. Así las cosas, me preparo a ir entonces ampliando este tweet también
Y miren qué bonita, quédense con esa imagen. Díaz-Canel, presidente de la Nación, dice: Cuba sabe que cuenta con el apoyo unánime de los pueblos contra el bloqueo. Nos quedamos con la imagen completa. Miren qué clarita es. Denme aquí los cartelitos, así voy leyendo: bloqueo no, abajo bloqueo, viva Cuba. Se levantan rodeando justamente a esa imagen vestida con los colores de Estados Unidos. Así van hoy los cubanos a poner todo su ahínco, su apoyo, su fe. Así van a Naciones Unidas a denunciar lo que les hace el gobierno criminal de Trump y buscan justamente que eche abajo esa normativa. Hemos dicho que esta normativa le deja daños económicos a Cuba. De acuerdo con estas cifras oficiales, que son las últimas, de solamente abril 2018 a marzo 2019, se han generado pérdidas cercanas a los 4.343 millones de dólares, solamente en este periodo. En los 60 años que ha estado vigente esta medida, que es unilateral y es coercitiva, las pérdidas acumuladas superan los 920.000 millones de dólares, según la Cancillería cubana. Teniendo en cuenta entonces estos datos y esta información, vamos a entender también que hay dificultades para pagar los fletes que llevan o que implican el traslado de materia prima, de insumos, de útiles escolares, de material docente, de gastos de dotación escolar, la imposibilidad para acceder en Cuba a nuevas tecnologías, porque la mayoría tiene el sello de fabricación estadounidense. Luego, la limitación en el desarrollo de estudios científicos y métodos de investigación. 1 de cada 9 personas es afectada por el déficit de alimentos, según Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hay dificultades para comprar medicamentos y esto ha hecho que Cuba justamente se organice y trate de levantar su industria, hoy pionera, podemos decir, en la región americana. Los tratamientos anticáncer y otras enfermedades, hoy por hoy son emblema justamente de esta isla. ¿Por qué? Porque tienen prohibición de entrada los laboratorios estadounidenses con sus insumos. También vamos a ver que se ha incapacitado para comprar piezas, instrumentos, equipos médicos y todo lo que se necesita para el funcionamiento óptimo del área de la salud. Le hacen daño con este bloqueo a la isla. Y la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton implica lo siguiente: ¿qué es lo que la isla no puede? Exportar ningún producto a Estados Unidos ni importar mercancía. Tampoco puede comerciar con filiales de compañías estadounidenses en terceros países, no puede recibir turistas estadounidenses, no puede usar el dólar en sus transacciones comerciales y financieras. Y además los barcos, por ejemplo, las aeronaves cubanas no pueden tocar territorio estadounidense. Así entonces le quitan a Cuba la posibilidad de lograr con su industria verde, que es el turismo, nuevos ingresos. Nayara Tardo a esta hora nos suma información. Nayara, bienvenida desde la isla. Sí, un gusto saludarte. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. Efectivamente, entre este miércoles y jueves se estará presentando en la sede de Naciones Unidas el proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Esta será la 28ª ocasión en que se presente este documento que desde 1992 es aprobado por la Asamblea General de la ONU. La delegación cubana que asiste cada año a este encuentro ya se encuentra en Nueva York y está representada, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien viene desarrollando una amplia agenda durante todos estos días. Rodríguez Parrilla aseguraba hace unos días que en la penúltima semana de octubre las autoridades estadounidenses intentaban realizar presión contra varios países latinoamericanos con el objetivo de ganar sus votos en contra de este proyecto de resolución. Rodríguez Parrilla aseguraba específicamente que 4 países latinoamericanos, 4 embajadas de países latinoamericanos habían sido convocados en Washington por el Departamento de Estado con el objetivo, como comentábamos, de ganar sus votos en contra de este proyecto de resolución. Es importante destacar
que en los últimos meses Washington ha estado ejerciendo fuerte presión contra Cuba, intentando recortar los suministros energéticos y aumentando las presiones económicas contra la isla. Sin embargo, Cuba, a pesar de todas estas presiones, Cuba desarrolla varias estrategias para enfrentar las consecuencias del bloqueo y de todas estas presiones ejercidas por los Estados Unidos. Por un lado, la denuncia internacional en espacios importantes como la sede de Naciones Unidas y también aprovechando la solidaridad internacional, y por otra parte impulsando estrategias que ayuden a desarrollar, a mejorar la economía cubana con eventos como la Feria Internacional de La Habana, que se realiza cada año en el marco de estas votaciones. Este año en la feria participan más de 4.000 empresarios de más de 60 países, lo que refleja la confianza del empresariado internacional con Cuba. Hay que destacar que muchos de los empresarios que participan este año en la Feria de La Habana han sido objeto de amenazas y de demandas por parte de los Estados Unidos con el objetivo de impedir la comercialización con Cuba. Adelante. Gracias, Nayara. Me espera el profesor Esteban Morales, investigador y analista a esta hora en La Habana con todos los detalles. Esteban, buen día. Buenos días, un placer trabajar contigo, Marcela. Muchas gracias. El placer es mío, lo abrazo siempre, recibo desde aquí con mucho interés cada pronunciamiento y cada participación que nos hace, profesor. Hoy nos encuentra nuevamente expectantes en la región americana este tratamiento en Naciones Unidas. ¿Usted tiene sus propias expectativas sobre lo que va a pasar allí en ese recinto? Por supuesto, va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos años. Estados Unidos va a recibir una derrota aplastante con la aprobación de la resolución cubana en Naciones Unidas. Ellos están presionando, aprovechando algunas actitudes de ciertos gobiernos latinoamericanos, pero los pueblos latinoamericanos no van a dejar que Estados Unidos cometa esa extraordinaria vergüenza de votar en contra de la resolución cubana. Es posible que los gobiernos y sus representaciones de algunos de esos países allí en Naciones Unidas voten en contra de la resolución cubana, pero los pueblos le van a cobrar en la calle la vergüenza, porque los pueblos son partidarios de apoyar a Cuba en Naciones Unidas. Por tanto, sencillamente Estados Unidos, en esta ocasión, como en otras tantas, va a recibir una aplastante derrota ante la resolución cubana. De eso estoy seguro. Hablaba de la acción de algunos gobiernos latinoamericanos. ¿A cuál se refería? ¿A cuál aludía, profesor? Bueno, quizás el gobierno de Ecuador. ¿El de Brasil? Quizás el gobierno de Colombia. El de Brasil, quizás con el señor Bolsonaro. 2, 3, 4 países, no más. El resto van a votar a favor de la resolución cubana. Y de todos modos, los dirigentes de esos gobiernos principales que se atrevan en Naciones Unidas a indicar un voto negativo con respecto a la resolución cubana van a recibir la vergüenza internacional, porque sus pueblos están en rebelión. Y están en rebelión contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba también. Sabe que usted es un hombre en el mundo catedrático considerado un tótem. A mí me gustaría que los más jóvenes también tengan sus conocimientos y sobre todo porque en Latinoamérica ven la tele y ven Telesur tempranito y podemos tener esa ventana abierta, esa generación joven que habitualmente recibe contenidos digitales, lee redes sociales, tiene otra forma por ahí de vincularse con los contenidos. Yo quiero que con sus palabras, luego de 50 años de esta acción hostil tan dolorosa que aplica Estados Unidos al pueblo de Cuba,
usted le cuente de qué manera lo cotidiano se hace titánico en Cuba por este daño que aplica el gobierno de Trump. Ahora Trump, antes han sido unos cuantos presidentes estadounidenses. Bueno, realmente estamos en un momento ante la presidencia de Estados Unidos que nos recuerda los peores momentos de la década de los años 60. El señor Trump se ha propuesto retrotraer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a sus peores momentos y presiona continuamente para apretar a Cuba en todo lo que se refiere a su papel dentro de las relaciones económicas internacionales y va directo con agresiones disminuyendo las posibilidades o tratando de disminuir las posibilidades que Cuba tiene de vincularse a la economía internacional y agresiones directas contra su país, contra nuestro país. Recientemente ha suspendido los vuelos que venían a provincias y ha dejado solamente los vuelos que vienen a La Habana, ha disminuido las remesas, ha eliminado la posibilidad del intercambio académico y cultural entre Cuba y Estados Unidos, que ha sido siempre en los últimos años un elemento importantísimo en las relaciones entre ambos países, porque existe un gran interés dentro de la inmensa mayoría de la comunidad intelectual y artística dentro de Estados Unidos por vincularse con Cuba. Cuba es un elemento extraordinariamente atractivo dentro de Estados Unidos para vincularse tanto desde el punto de vista de la ciencia, dado el desarrollo importantísimo que tiene Cuba en el campo de la ciencia, como desde el punto de vista intelectual y artístico, porque Cuba en eso es una potencia. Y en Estados Unidos muchísimas personas tienen interés en hacer relaciones culturales, académicas y científicas con Cuba. Y eso no lo puede parar nadie. Esta administración ha estado tratando de detener eso, pero todavía vienen a Cuba personas con interés de intercambio científico y cultural. Todavía hay intentos continuos por tener relaciones académicas y científicas con Cuba, y realmente la administración no puede detener eso, porque es algo casi que fluye como una cosa natural de las relaciones entre los pueblos, es decir, de las relaciones pueblo a pueblo entre Cuba y Estados Unidos, no simplemente una relación gubernamental. No se trata de una relación gubernamental que la administración pudiera detener con determinadas medidas administrativas, sino se trata de una relación personal, social, intelectual, espiritual entre ambos pueblos que ni el gobierno de los Estados Unidos ni nadie es capaz de detener. Profesor, le mando un abrazo. Muchas gracias por toda esta información. Un abrazo para ti, Marcela. Un placer haber trabajado contigo. Muchas gracias. El placer y el honor es mío. Fíjese que aún en redes sociales, con esa gente tan joven que está viendo Agenda Abierta hasta ahora y está respondiendo nuestro interrogante que pusimos en Twitter de si cambiará o no en algo la postura de Trump de acuerdo a lo que pase en Naciones Unidas, no, dice 87%, no va a cambiar nada de las acciones de Estados Unidos en contra del pueblo cubano. Sí tiene su esperanza un 6% de quienes respondieron y no sé, un 7%. Ahí dejo entonces el interrogante para que ustedes sigan respondiendo a lo largo de esta jornada. Me voy de inmediato a dar paso a algunos de nuestros corresponsales que ya están prestos y listos. Por ejemplo, Leonel Retamal. Vamos a darle la bienvenida. Leonel, buen día. A esta hora tenemos que en Venezuela el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, hace una visita a este país para reunirse con representantes del gobierno, del presidente Maduro y de la oposición. Así que voy a darte paso entonces con tu reporte hasta ahora, tal cual estaba planteado. Leonel. Hola, ¿cómo estás? Este lunes llegó hasta Venezuela Mark Lowcock. Él es secretario general adjunto de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y llegó hasta Venezuela para sostener una agenda de reuniones
con prisioneros del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y también distintos actores políticos del país, con el fin de recabar información sobre la situación de Venezuela y revisar el avance de la agenda de asistencia técnica humanitaria que lleva adelante con el gobierno y con las distintas agencias de Naciones Unidas que están aquí presentes en Venezuela, como son la UNEF, la FAO, todos los distintos tipos de agencias que hacen vida aquí en el país suramericano. Tuvo una reunión con el canciller Jorge Arreaza, donde comenzaron a revisar estos temas, y el día martes tuvo una reunión con el ministro de Planificación de Venezuela para desarrollar una agenda de trabajo en pos de potenciar estos planes de asistencia técnica humanitaria, y durante la tarde también tuvo reuniones con distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil para poder recabar información también y completar su agenda de trabajo. También fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, por lo tanto completa así una nutrida agenda de reuniones que tienen como objetivo final potenciar, como señalaba, el trabajo de las distintas agencias que funcionan como parte del sistema de Naciones Unidas aquí en Venezuela. Hernán Tobar, también vía telefónica, el pueblo de Colombia está recordando los 33 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hernán, te sumamos con la información para hoy. ¿Cómo estás? Un saludo, Marcela. Sí, efectivamente, en las últimas horas y a través de un debate, una moción de censura que se hizo en el Congreso de la República, se conoció el asesinato por parte de las fuerzas militares de 7 menores de edad. Esto se da en el contexto de una moción de censura, como te decía, al ministro de Defensa por la ineptitud inoperancia de la seguridad del país. Recordemos todos los asesinatos que han venido sucediéndose contra las comunidades indígenas, lo que se conoció con un campesino asesinado y torturado por las fuerzas militares, y en este debate se conoció que el ministro de Defensa, cabeza de las fuerzas militares, habían bombardeado en Caquetá y habían allí resultado asesinados 7 menores de edad. Desde diferentes organizaciones se está solicitando la renuncia del ministro, por eso esta moción de censura que busca que salga de su cargo. Hace pocos minutos el ministro y la cúpula militar ofrecieron una rueda de prensa donde no aceptaron preguntas, pero sí justificaron la acción de bombardeo contra un supuesto campamento de los grupos armados ilegales organizados, las DAO, donde supuestamente ellos hacen una persecución a estos grupos terroristas que lo que buscan allí es los corredores del narcotráfico, inclusive traficar con armas. Ellos justifican esta acción en persecución a estos grupos donde resultaron asesinados 7 menores de edad, vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En las próximas horas se esperan las reacciones también del presidente de la República y demás organizaciones de derechos humanos, porque el Estado colombiano no solo está siendo inoperante, sino le está diciendo mentiras al país en relación a las acciones militares que está cometiendo en el país. Gracias, Hernán. Hasta ahora también Pablo Navarrete está activado desde Reino Unido porque ya hay una campaña y se vienen unas elecciones también en el país. Si lo tenemos listos con nosotros, le damos la bienvenida y lo sumamos también. Pablo. Desde Londres, muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. En poco más de 5 semanas, el día 12 de diciembre, el Reino Unido tendrá elecciones generales para decir quién será el próximo primer ministro y tratará de resolver el muy difícil tarea de concretar lo que ocurre con el Brexit. Ahora, el primer ministro Boris Johnson ha efectivamente propuesto estas elecciones que van anticipadas a lo que deberían, para tratar de buscar un mandato para concretar su visión de Brexit, su acuerdo nuevo. Él dice que un nuevo acuerdo con la Unión Europea para salirse del bloque comunitario. El Brexit, como bien sabemos, es un tema que ha dividido el país desde que hubo el referéndum en el 2016.
que resultó con una mayoría para salirse del bloque. Desde ese entonces ha dividido los partidos y el país, y en este momento el país se encuentra en un estado de polarización sobre el tema. Ahora, en las próximas 5 semanas se hablará mucho del tema de Brexit, pero también de muchos otros temas que son de suma importancia para la sociedad británica. El líder socialista del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, también propone temas respecto a la catástrofe climática, temas ecológicos, temas de los derechos laborales, de la inequidad que existe en el país. Y busca no hacer que las elecciones sean solamente sobre el tema Brexit, que es algo que el primer ministro Boris Johnson tiene más incentivo para hacer eso, porque él se ha posicionado de alguna forma como la persona que va a concretar los deseos de la mayoría de la sociedad británica para salirse del bloque, y ha dicho que el Parlamento británico es una fuerza que está impidiendo esta voluntad del pueblo británico de hacerse realidad. También está Joyce Swinson, la líder de los liberales demócratas, que es un partido que estuvo llamado centro, pero estuvo en gobierno desde 2010 y hasta 2015 con los conservadores, el partido de derecha que está en el gobierno ahora, y que ha sido muy fuerte crítico a Jeremy Corbyn ciertamente, y ha dicho que no trabajará con el Partido Laborista en caso que los laboristas necesiten buscar una coalición para gobernar. Ahora, un tema importante será el número de gente joven votando en las elecciones. En los primeros días después de que se anunció las elecciones, se registraron casi 300.000 personas y siguen cada día registrándose una cantidad numerosa de personas. Todas las encuestas muestran que los jóvenes son que votan mucho más para los partidos de izquierda de los partidos laboristas que a la derecha, que en su mayoría son gente de más edad. Entonces esto le conviene al Partido Laborista y que está incentivando, todos los partidos de alguna forma están incentivando que la gente se registre, tienen hasta el 26 de noviembre para hacer eso. Entonces, bueno, todos los partidos se suman a la campaña electoral que durará un poco más de 5 semanas, y el 12 de diciembre el pueblo británico estará votando para ver qué partido y qué primer ministro será el futuro primer ministro para Reino Unido, y resolverá, quizás, se espera, el tema de Brexit. Estaremos informando todo lo que ocurre para Telesur. Ahora de vuelta al estudio. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Será hasta mañana.